Señor, buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias, porque tú nos amas, tú nos guardas, tú nos bendices, nos das este día especial de tu Santo Sábado en el cual poder estar congregados con los demás hermanos. Que, Señor, también debemos darte por esta nueva etapa que el ministerio va a comenzar, aquí en este nuevo lugar, en este nuevo local, que si tú lo permites ya podrá ser fijo, donde la obra podrá avanzar más abarcantemente y más rápidamente. Te rogamos, Señor, tu bendición para este lugar y te rogamos ahora que tu Espíritu esté aquí con nosotros para que Él bendiga esta escuela sabática que vamos a realizar, que pueda ser edificante para todo aquel que la escuche. Señor, que tu paz quede con nosotros. Bendice a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través del Internet, las dificultades que tal vez puedan tener en sus vidas, sea el tema que sea. Sabemos, Señor, que tú suplirás todo. Quédate pues con nosotros, perdona nuestros pecados, Señor, y haznos aptos para prepararnos para tu reino. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes desde este nuevo lugar. Luego, después de la escuela sabática, vamos a tener un programa especial en el cual hablaremos de ello, de este cambio que ha habido de local en el ministerio del Cuarto Ángel. Un cambio que sin duda alguna será de bendición. Allá en Gerona sabemos cómo tanto Víctor como Fanny como Julia tenían que desplazarse para poder llegar al local y hacer las conferencias. Todo eso pues requería un tiempo que se pierde en la carretera, con semáforos, tránsito, etc. De esta forma, bueno, aquí tienen el local y arriba tienen la vivienda, es decir, que lo tienen en casa, ¿eh? Por lo tanto, por eso decimos que será eso una bendición, porque será pues mucho más práctico, mucho más rápido, evitará los desplazamientos y sin duda alguna se podrá hacer un mayor trabajo. Queremos pedir disculpas pues a los amigos y hermanos que nos han seguido a través del Internet, que bueno, a veces pues las cosas han fallado, a veces por las distancias, a veces por la tecnología. Bueno, esperemos que aquí pues todo sea más práctico, todo sea más rápido, más eficiente, para poder ofrecer pues un mejor servicio, el ministerio, de cara al público. Y no solo a eso, sino de cara al mundo, dar el evangelio que toca para hoy, que es la verdad presente, que se encuentra en el mensaje del Cuarto Ángel. Pero bien, esto luego ya hablaremos un poquillo respecto a esto. Ahora vamos a centrarnos en la lección que tenemos en la escuela sabática, la lección ya número 9 del trimestre, que está versando nuevamente en lo mismo, puesto que, tal como nos dijo Fanny, parece ser que el realizador de esta escuela sabática pues es director de ADRA, ¿no? Y claro, al ser director de ADRA, él se enfoca en su campo, que es la ayuda pues al necesitado. Entonces las lecciones, todas ellas giran en torno a esto. Pero hoy tenemos otra perspectiva. Hoy tenemos la perspectiva, la vivencia de aquella iglesia que se inició cuando Jesús ascendió al cielo. El Señor les dio un ministerio: id por todo el mundo, predicad el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y ahí comenzó la andadura de la iglesia, no solo con 12, sino que eran más, eran 12 más 120, más luego se fueron añadiendo, ya se hablaba de 500, ¿verdad? Luego en Pentecostés se añadieron 3000 más, y así poco a poco la iglesia fue creciendo a un ritmo rápido, constante, a tal punto que incluso ellos pensaban que en sus días Cristo podría venir. ¿Por qué? Porque el Evangelio se abarcaba al mundo conocido de entonces, que creían que Cristo vendría enseguida. Luego, bueno, investigando se dieron cuenta de que no era aún el momento. Pero bajo estas directrices de la ayuda al necesitado,
vemos cómo esta escuela sabática, la iglesia de entonces también contemplaba ese hecho, ayudar al necesitado. Y vamos a comenzar por el principio. El título es El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Y el versículo que se utiliza está en Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y Santiago escribe lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay dos aspectos aquí, ¿eh? La escuela sabática menciona uno, pero hay dos aspectos, ¿eh? Y los textos que encontraremos a lo largo de los diferentes días que hemos estudiado, nos damos cuenta cómo toca muchos temas. No solo toca el tema de la ayuda a la viuda y al huérfano y al necesitado, sino que hay temas doctrinales y hay temas muy importantes de los cuales, lógicamente, la escuela sabática no hace eco. ¿Por qué? Porque se centra en la ayuda, ¿eh?, del necesitado. Pero veremos cómo poco a poco esto se va desarrollando. Mirad, Santiago tenía razón. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto es un aspecto que en el Israel antiguo lo tenían vigente. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos no tenían como tenemos hoy. Hoy, pues, no sé, por lo menos en España, pues hay una seguridad social, hay unas ayudas estatales, ¿verdad? Hay una paga de viudedad. Cuando una persona queda viuda, pues tiene una paga, tiene unas ayudas para poder subsistir. A pesar de que, bueno, no es muy amplia y los gastos son tremendos, porque aquí es un lugar caro para vivir, desde luego, pero hay unas ayudas. En aquellos tiempos no era así. Cuando alguien quedaba viuda, sobre todo la mujer, pues dependía de algún pariente cercano que se hiciera cargo de ella, porque ella, lógicamente, no trabajaba. ¿Qué hacía? Las labores cotidianas de la casa, ¿verdad? Entonces, al no trabajar, no podía subsistir, entonces necesitaba de un pariente cercano, por así decir, un redentor, ¿verdad?, que le ayudara a salir adelante, ¿eh? La Iglesia eso lo tuvo en cuenta, y lo tuvo tan en cuenta que incluso se creó un número de 7 diáconos, ¿os acordáis? 7 diáconos para estos menesteres, para ayudar a esas viudas, a esos huérfanos, a esos necesitados que la Iglesia tenía, y que esta labor no la tuvieran que hacer los apóstoles, que la labor que ellos tenían, ¿cuál era? ¿Asistir a las mesas? No, era predicar el Evangelio, ¿eh? Lo que es anecdótico es que estas 7 personas, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, etc., estas 7 personas que fueron escogidas, si leemos los relatos, no se ocupan en esta labor, por lo menos no se cita en el libro de los Hechos que se ocuparan en la labor de las viudas, atender esas cosas, sino que ¿qué hacían? Predicación del Evangelio. A tal punto que vemos la experiencia de Esteban, que en la predicación del Evangelio, ¿qué le sucede? Es capturado, es acusado, sentenciado en un juicio falso, y es apedreado, es muerto. Fue el primer mártir de la era cristiana, aparte de los profetas de antaño, ¿no? Pero él fue el primer mártir de la era cristiana. Pero la labor que ellos hacían, se les había escogido para eso. Yo supongo que lo harían, aunque no está registrado, pero su cometido real era la predicación del Evangelio. Es notorio, ¿eh? Si querías comentar algo. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a eso del cuidado de las viudas. Hay un versículo cuando Jesús en la cruz le dice a Juan y a María y a su madre, ¿no? Madre, aquí tienes a tu hijo, hijo, sí, aquí tienes a tu madre, que generalmente, bueno, no generalmente, el catolicismo usa eso para decir que Jesús lo que hizo fue poner a la Iglesia al cuidado, digamos, de María, María como madre, y vemos que fue totalmente lo contrario. Claro. Jesús pone a María, digamos, a la Iglesia para que se encargue de su madre, que ella era viuda, porque ella era viuda, su hijo, que también podía ser alguien que la podía ayudar,
bueno, ya iba a irse de este mundo, pero vemos cómo el catolicismo también tergiversa los hechos que son muy claros, y vemos aquí que en realidad Jesús lo que hace es poner a María, digamos, al cuidado de la iglesia, digamos. Exacto, exacto. Es decir, bueno, esto era una prioridad que Jesús tenía desde siempre. Solo tenemos que leer los 4 evangelios, diferentes perspectivas de los hechos de Jesús, ¿verdad? Pero cómo Él se movía por las almas. Cuando había un sufriente, Jesús estaba ahí para atenderle. A veces quedaba agotadísimo. ¿Por qué? Porque venían centenares o miles de personas que buscaban sanación, porque sabían que Él era alguien especial, un profeta, no sé, sabían que había algo especial en Jesús. Y iban tantos y tantos, leprosos y cojos y ciegos y mancos y de diferentes enfermedades, iban a buscar a Jesús pidiendo sanación, incluso endemoniados. Y Jesús los rechazaba, a todos los atendía, a todos. Por eso decíamos no sé si fue la semana pasada o la otra, hablábamos de que Jesús lloró en 2 ocasiones. Y lloraba porque veía la condición de lo que ha llegado el pecado a hacer en la humanidad, en el ser humano. De cómo hemos quedado tan degradados. Incluso a niveles de perder la salud fácilmente, y más en aquellas épocas. Porque hoy en día, bueno, sabemos que la sanidad ha avanzado mucho, y hoy, pues, por regla general, se puede vivir con una mayor calidad de vida, más años, etc. Pero en aquellos tiempos, el pobre que quedaba enfermo lo tenía crudo, a no ser que se obrara un milagro en su vida, cosa que Jesús hacía con ellos, ¿verdad? Por eso no es de extrañar entonces que Él, viendo a su madre ya sola, Él se iba. Él había terminado su ministerio. Él iba al cielo, iba a estar allá, observando desde allá, pero no iba a estar con ella físicamente. Pues entonces, ¿qué hace? La encomienda a su siervo, siervo amado, que era Juan, ¿verdad? Para que la cuidase de por vida. Claro, eso quiere decir entonces que María no tuvo más hijos, ¿no? Porque si hubiese tenido más hijos, pues lógicamente el primogénito o el segundo se hubiese hecho cargo de él, porque el primogénito fue Jesús, ¿no? Pero se hubiesen hecho cargo de ella. Exacto. Eso demuestra que los 4 hermanos que Jesús tenía eran fruto de un matrimonio anterior de José, no de José y María, es decir, de un fruto porque era mayor que él. Todos eran mayores que él. Incluso este Santiago parece ser que era uno de los hermanos de Jesús. ¿Os acordáis de aquellos hermanos que le increpaban a veces? Que si no recuerdo era el menor del 4. Santiago, no recuerdo ahora, pero posiblemente, sí. Bueno, es que se habla de Jacobo, ¿no? Se habla de Jacobo, sí, que era el menor. Claro, Santiago y Jacobo es lo mismo, ¿no? Pues yo recuerdo que a veces los hermanos le increpaban, ¿no? Por lo que hacía y por lo que decía, y por qué no vas a la fiesta y tal, ¿no? Y por qué no te das a conocer públicamente, es decir, le increpaban, ¿verdad? Pero vemos cómo posteriormente se convierten a Jesús. Yo, según si no recuerdo mal, de cosas que he leído a veces del catolicismo, de la tradición, que sabemos que algunas cosas son ciertas, también la Biblia habla de hermanas. Si no recuerdo mal, eran 4 y 2. Y alguna hermana parece ser. 4 sí. y 2, y que sería interesante porque Jesús sería de alguna manera el 7º, pero primogénito también, digamos. Es decir, 6 y Jesús 7, ¿eh? Sí. Es destacable. El versículo este es interesante porque, bueno, habla de esto, ¿no? Visitar a las viudas, y etcétera, y a los huérfanos, pero termina el versículo diciendo, y guardarse sin mancha del mundo. Claro, ¿aquí qué entra? ¿Solo el ayudar? No, aquí entran otras cosas. Guardarse sin mancha del mundo, ¿qué es? Es un camino de santificación, ¿verdad? Que es el llamado que tiene todo creyente. Conocemos a Cristo y recibimos esa justicia que Él nos da, ¿verdad? Pero luego, para nosotros, tiene que haber
tiene que comenzar un camino de santificación. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar caracteres, cambiar estilos de vida, cambiar modos de hacer, de hablar, de vivir en todos los sentidos, ¿verdad? Y asemejarnos al modelo que es Cristo. ¿Por qué? Porque si no somos semejantes a Cristo, ¿qué pasará con nosotros cuando Él venga? ¿Podremos estar en pie ante su presencia? No, porque no estaremos santificados y seremos echados fuera, donde dice que será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Es decir, que guardarse sin mancha del mundo significa que, muy bien, yo tengo que ayudar al necesitado, pero a la vez, ¿yo qué tengo que hacer? Estudiar la palabra del Señor para instruirme, para llenarme, para que el Espíritu Santo haga cambios en mi vida, para que me vaya adaptando a ese carácter, a esa ciudadanía que voy a tener en los cielos. Y eso se logra, ¿cómo? Conociendo la doctrina bíblica, ¿verdad? Conociendo la verdad bíblica, viviéndola, predicándola, de esta forma. Por eso es necesario, pues, las dos cosas, no solo una, que es lo que la lección, pues, está versando, ¿no? Se nos habla aquí acerca de un nuevo tipo de comunidad. Bueno, un nuevo tipo de comunidad, desde luego, era y no era, porque en el principio, cuando Dios llamó a aquel pueblo a salir de Egipto, ¿qué directrices les da el Señor? Las mismas que les da en el Nuevo Testamento, las mismas. Tenían que acoger también a las viudas, a los pobres, a los huérfanos, incluso a los extranjeros, y los tenían que aceptar como uno de ellos. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo la doctrina bíblica fue corrompida por directrices humanas. Y entonces ya comenzaron a olvidar al extranjero, comenzaron a olvidar a la viuda, al huérfano, etcétera, etcétera. Y es como Israel tuvo que pasar las vicisitudes que pasó, sobre todo en el año 586 antes de Cristo, cuando fue la ciudad y el templo destruido y todos ellos muertos y deportados por esta infidelidad a Dios, por no obedecer a Dios como debían hacerlo. Es decir, que no era un nuevo tipo. Lo que ya habían hecho antes, que habían dejado de hacer, ahora Jesús les ordena otra vez a sus discípulos que hagan. ¿Y por qué eso? Porque el amor es contagioso, ¿verdad? Si entre nosotros hay amor, ¿qué hace? Hace que los que lo ven, los que se relacionan, digan, aquí hay algo distinto. Yo esto no me lo encuentro en la calle, no me lo encuentro en ningún club, en ningún lugar, no me lo encuentro eso. En ninguna asociación, en cambio aquí me lo encuentro. Están atentos el uno por el otro, se aman, se respetan. Y entonces esto hace pues que la gente quiera saber, quiera conocer. Es interesante. Hay aquí algunos pasajes. ¿Queréis comentar algo? Ajá. Hay aquí algunos pasajes, Hechos 2. Vamos a buscar si tenéis Biblias. Javi, por ejemplo, Hechos 2, 42 al 47. Laura, ¿tienes también? Sí. El capítulo 4, del 32 al 37. Leemos esto de momento. Y comentaremos un poco estos pasajes. Tal vez me voy a centrar más en los pasajes que en el contenido de la lección. Creo que de ahí podremos extraer muchas más virtudes, ¿verdad? Hechos 2, 42 al 47. ¿Qué dice aquí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso este pasaje, ¿eh? La vivencia de aquellos primeros discípulos, ¿verdad? Lo tenían todo en común, se reunían por las casas, comían juntos, compartían las cosas. Incluso dice que los que tenían propiedades, ¿qué hacían? Las vendían y daban a los hermanos para que repartieran, para que no hubiera necesitados entre ellos, para que no hubiera pobres. Claro, ninguno era rico, pero no había necesidad de nada, todos tenían lo mínimo para vivir, ¿eh? Es paradójico. Y dice que perseveraban cada día haciendo ¿qué? En la oración, ¿verdad? En la oración, en la comida fraternal y alabando al Señor. Y que recibían el favor del pueblo. Es paradójico. Es decir, eso quiere decir que la actitud de esos discípulos, de esos fieles, entonces, contagiaba a los demás. Porque veían algo distinto. Lo veían eso en sus dirigentes, que eran dictatoriales, escrupulosos, singulares, solo para ellos, ¿verdad? Pero en cambio veían a ese grupo de discípulos que entre ellos se amaban, compartían las cosas, se atendían, y la gente pues estaba atónita ante eso. Pero las cosas no siempre van bien, ¿verdad? Cuando parece que las cosas marchan bien y tiene que ser siempre así, hay alguna piedra de tropiezo, porque Satanás se ocupa de ello, ¿eh? Y pronto levantó la oposición de aquellos mandatarios para perseguir a este grupo que solo estaba haciendo cosas buenas, pero que a ellos les estorbaba. ¿Por qué? Porque ellos no las hacían. Sí. Eso les ofendía a los propios dignatarios, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta, porque sí, sin duda estos versículos han sido el ideal y el objetivo de toda la cristiandad, de todas las épocas, de todas las iglesias, llegar a poder repetir esta historia. Sí. Pero yo hace un tiempo con Laura estuvimos buscando, ella también, a ver realmente cómo era el hecho de cómo vivían esta gente, porque esto también ha sido usado inclusive por el comunismo, para decir, eran comunistas, miren cómo vivían, ¿no? Todo era de todos. Bueno, no era tan así. Yeah. Pero yo he intentado y hemos intentado buscar un poco, bueno, realmente estaban todos juntos, vivían todos en una casa muy grande, dice que partían el pan cada día. No sé si alguien sabe, bueno, si tú sabes o alguien sabe, realmente cómo era eso. Sabemos esa experiencia de los 120 en el aposento alto, pero realmente estaban todos juntos, como a veces se piensa, en una casa muy grande y todos vivían como hoy pueden decir, una comunidad hippie, digamos, por así decir. Por eso el hippismo también ha usado esto. O realmente, o cómo era. Porque yo he intentado buscarlo más por ahí y no he encontrado tampoco nada, ni siquiera de Ellen White, que hable un poco más específico de la manera de vivir en este sentido. Yo dudo que estuvieran todos juntos en una misma casa, porque claro, el número crecía. Entonces, claro, en una casa, bueno, aquí ¿cuántos podemos caber? ¿25? Un poco apretados, 30, muy bien. Pero claro, en una casa más o menos lo mismo. Pero 500 o 3000, quiere decir pues que se reunirían en grupos, se supone, en diferentes casas, ¿eh? Había casas que se hacía iglesia, ¿eh? Y ahí se reunían hermanos, claro, no todos, porque no todos podrían caber, pero posiblemente en diversas casas se hacían esas reuniones, ¿eh? Y uno iba a esta casa, el otro iba a la otra, ¿verdad? Yo creo que sería así, porque sería imposible que pudiesen estar todos juntos, ¿eh? Bueno, a ver, precisamente, si os fijáis en el texto que hemos leído ahora, un rato antes nos dice que Pedro está predicando y se convierte en 3000 en un día. Cierto que había gente de distintos lugares, pero había gente del mismo lugar. Si todos estos que se convierten van a convivir juntos, necesitan una ciudad para ellos, como mínimo un pueblo. Entonces, evidentemente, en una casa no cabían. Cada uno tenía su hogar, compartían las cosas juntos. ¿Por qué? Porque se ayudaban. Cuando algo le hacía falta a alguno, el otro se lo daba. Se preocupaban por los demás. ¿Qué hacían? Se reunían en casas. ¿Quiere decir que todos se reunían en el mismo grupo y se juntaban allí 500 personas, 1000 o...? No, se reunían en las casas unos cuantos. Y esto era lo que fue el inicio de la iglesia cristiana. Las primeras iglesias eran esto. ¿En casa? Conceptos de estar en casa, todos juntos, congregados. Sí. Y esto no quiere decir que en alguna ocasión
por la visita de un apóstol o lo que fuera, en ciertos momentos se juntaran en algún lugar más grande. Exacto. Todos los que podían. Pero bueno, esto no quiere decir que evidentemente todos vivían juntos y compartían queso, ¿eh? Por decir algo, no. Cada cosa en su sitio. Sí. No, el problema es que la cuestión es que todos tenían las mismas inquietudes, tenían la misma fe, pero la compartían en diferentes lugares, porque lógico, no podían caber todos en un mismo lugar. Es imposible, sí. Después este versículo que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entiendo que vendían lo sobrante, vamos a decir. No, cuando uno se hace cristiano no vende todo y se queda, digamos, prácticamente con lo puesto, ¿no? Sino que me imagino que aquí lo que está diciendo el trasfondo es de, bueno, vender lo que realmente no necesitas para vivir, para ayudar al Evangelio, ¿no? Sí. Ellen White escribió sobre eso porque en su época pasó lo mismo. Había gente que decía, no, si os hacéis cristianos así, os tenéis que venderlo todo y vivir pobres en un rincón de un suelo, donde sea. Y ella, claro, que esto no debe ser así. Todo lo superfluo, lo que era generado para tener y obtener más riquezas después, o que quizás solo era patrimonio, que no iba a servir para nada, pues todo esto era conveniente venderlo para poder repartir para la gente necesitada de la creencia, no de los demás y ya está, porque todo se hacía para seguir ayudando al pueblo de Dios y a seguir con la obra. Entonces, la ayuda no solo era material para los hermanos, sino también para hacer avanzar el mensaje, el Evangelio. Exacto. Y Ellen White tuvo que decir cosas muy tajantes porque había fanáticos que empezaban a hacer lo otro y encima acusaban a los demás y no hacían lo mismo. Pero esto era ilógico porque se volvían tan pobres que luego los tenían que ayudar a ellos. Claro. O sea, absurdo total, ¿no? Bueno, pues eso, como siempre, la historia se repite. Cada vez que hay un movimiento igual que va pasando el tiempo, las actitudes de la gente son las mismas, caer en fanatismos y despropósitos. Y luego alguien tiene que decir, no, esto no es así y arreglar la situación, gracias a Dios. Sí, realmente es de esta forma. También, como podemos ver, la iglesia en ese tiempo estaba empezando, ¿no? Pero a la vez, ayer, en cuanto a esto, estábamos hablando con Javi, que también los discípulos en ese momento estarían viviendo, bueno, ya que Jesús les había dicho que Él volvería, pues a la vez estaban empezando, pero a la vez también estaban esperando ya la venida otra vez, bueno, de Jesús, ¿no? Al igual que en el tiempo de Ellen White, que ellos también estaban esperando, ¿no? La venida de Jesús. Entonces, claro, como ahora, ¿no? Nosotros estamos esperando la venida de Jesús, pues lo que ya prácticamente nos sobra, pues a venderlos y a estar en comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea derramado, ¿no? Y para que así también avance, ¿no? el Evangelio, como dice Víctor. Y claro, ellos en ese momento no pensaban que Jesús iba a volver, iba a pasar tantos años, siglos, ¿no? En cambio ahora nosotros sabemos el día, el año, porque aquí nos van a decir, ¿no? Entonces sabemos, y entonces con mayor razón, ¿no? Deberíamos de juntarnos como fueron estos primeros cristianos. Sí, y llegará un momento en que esto volverá a hacerse, Sí, yo obviamente lo que pregunté, está claro que todos esos 3.000 era imposible, pero a veces en la imaginería cristiana, y hoy sigue, de que por lo menos, bueno, quizás los 11 apóstoles y varios más, y quizás esos 120 sí vivían todos juntos, y a veces esas imágenes han estado como dando a entender eso, y es muy común, lo vemos también en el mundo adventista y más, de que ahora se quiera repetir de alguna manera eso te dice, bueno, ¿y por qué no se alquilan, no buscan? Que hay acá, por ejemplo, ¿no? Estas masías, acá son estas casas un poco viejas, muy grandes, y se van a vivir entre varios hermanos, y como que persiste un poco esa idea de que parecía que los discípulos y las mujeres, los principales, sí vivían todos juntos. Inclusive algunos de ellos tenían familia. Claro, y uno piensa y realmente y sabe todo el roce y el desgaste que tiene la convivencia. Que a veces lo que puede, como que se dice, cuando se dice juntos pero no revueltos. Pero eso persiste y sigue en boga un poco de irse, mira, buscar un terreno muy grande, o alquilar algo que esté viejo y estar todos juntos. Hoy sigue mucho y gente que te lo dice. Entonces por eso lo hacía también esa pregunta, para ver, bueno, cómo realmente era y lo que se sabía, porque eso también puede dar
Lo que mismo se hablaba con las propiedades, claro, obviamente que lo que decía Luis era de lo sobrante. Y lo otro también puede dar lugar a que un grupo se destruya. Nos vamos a ir, bueno, somos 10, 12, 20, nos vamos a ir todos juntos y es muy difícil la convivencia. Sí, 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 desde luego. Y no es el objetivo deseado tampoco, formar comunidades, ¿no? Y vivir allá apartados del mundo, ¿no? Eso hay comunas y hay lugares que se hace, ¿no? El mundo hippie y otros, pero no es lo ideal, porque eso conlleva a veces sí, un desgaste y a veces pues la convivencia conlleva a veces problemas, Sí, y no solo esto, si resulta que al final nos vamos juntando en plan comunas, todos nos concentramos en el mismo lugar. Claro. Si nos concentramos en el mismo lugar, la luz no está dispersa por distintos lugares para que les llegue a los demás. No puede ser, no es con lo factible. cual es un error, pero en el pensamiento de muchos adventistas sigue habiendo eso. Vamos a hacer comunas o colonias o comunidades o llámenle como quieran. Sí, sí. Que vayan 2, 3 familias como mucho, ya está bien, pero que no se pasen. Porque la luz la tiene que dar cada persona en su lugar donde está. Si todos nos concentramos ahí mismo, Sí, ¿a sí. quién le van a dar la luz? Sí, sí. ¿A ellos mismos? Debemos ser luces a todo el mundo. Claro. Por eso tanto, debemos hemos de esparcidos, esparcirnos, claro. Hay quien asegura que deberíamos hacer estas comunidades, ¿no? Y vivir en comunidad y tal, pero no sería factible por el avance del Evangelio, por lo que Víctor está comentando. La luz estaría en un solo lugar, De esta manera, si estamos esparcidos por aquí y por allá, nos reunimos el sábado, pues hay focos, hay luz en diferentes lugares que se puede aprovechar para dar el Evangelio. Claro, si estamos todos unidos en un lugar, ¿quién va a ver esa luz? Porque a ver, todas las sectas de tipo pseudocristianas que existen, muchas y la mayoría se inspiran en estos versículos y todos viven todos juntos. Nosotros hace poco con Laura estuvimos en la comunidad de las 12 tribus y uno ve lo que hay dentro, se nota, pero en apariencia parece estar muy bien. Había una persona de Israel inclusive que nos decía que él llegó ahí porque veía que había un amor y una convivencia que no lo vio nunca y se quedó ahí a vivir. Pero hacen eso y siempre las sectas se inspiran, digamos, de tipo corte cristiana, se inspiran en estos versículos también para hacer una gran comunidad y vivir todos juntos y todos somos hermanos y los hijos son de todos y todos somos tíos y todo. Y terminan después las cosas que a veces pasan de abusos de todo tipo. Esto es seguir la filosofía de monasterio, ¿no? Como hace la Iglesia Católica, ¿no? Un monasterio ahí apartado en la montaña y ahí conviven y trabajan la tierra y rezan y tal, pero al margen del mundo, ¿no? Y claro, no podemos abandonar el mundo, tenemos que estar en el mundo. No ser del mundo, no ser como el mundo, pero estar en el mundo. Por eso es inviable este hecho. Por mucho que algunos digan que, bueno, cuando llegue la persecución viviremos en comunidad, cuidado, cuando llegue la persecución cada cual tendrá la bendición del Señor para ir al lugar que el Señor le indique, y unos por aquí y otros por allá y haciendo la labor, porque en los días de persecución aún se estará predicando el Evangelio y aún se convertirán almas. Por lo tanto, no podemos hacer planes, bueno, es que cuando venga la persecución nos iremos a tal lugar todos, ahí 100, 200, 500, 3000. No podemos hacer eso. Tenemos que dejarlo en las manos del Señor. Había otro pasaje que había dado Laura, 4, 32 al 37. Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles.
y les repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Chipriota. y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es lo mismo que estábamos citando, ¿verdad? Aquí tal vez con más detalles, ¿eh? De cómo tenían las cosas en común, vendían esas propiedades que les sobraba y repartían a la iglesia para que no hubiera necesitados, como dice el pasaje, realmente no había necesitados, ¿eh? Sabéis, el corazón humano es egoísta y bueno, yo conozco y tengo algún cliente que tiene muchas, no una ni dos, más de 20, tiene muchas propiedades y adquiere más y va adquiriendo más y más para sacar provecho, alquilar, etcétera, ¿no? No le pidas nada, ¿eh? No le pidas nada porque, y es católico, pero tiene, en su casa tiene una imagen de la Virgen así de alta, que da miedo, pero bueno. Pero solo adquirir. Dile a este hombre, ¿no? Vende y reparte. Pues esto es lo que hacían los discípulos en aquellos tiempos, ¿verdad? Y así de esta forma no había necesidad en ninguno de ellos, ¿eh? Y aquí se menciona pues a esas 7 personas, 7 diáconos que se instituyeron para ayudar a esas cosas, a esas necesidades de la iglesia, ¿verdad? A las viudas, etcétera, ¿eh? Pero ya decimos que la Biblia no menciona que hicieran esa labor, sino al contrario, se supone que la harían, ¿no? Pero se dedicaban a la predicación que hacía Felipe. No dice que era llevado por el Espíritu a tal lugar para encontrarse con un etíope y luego de allí era llevado a otro lugar. Incluso tenía unas hijas que eran profetas, etcétera, ¿verdad? Pues no se menciona que hicieran esa labor. Más que nada ellos, la labor que priorizaban era la predicación del Evangelio, ¿eh? Por eso no es de extrañar que todos ellos murieran como mártires, Esteban el primero, ¿eh? No es de extrañar, ¿eh? Pero es decir que esa nueva comunidad no era nueva como decíamos, sino que ya salía del antiguo Israel, ¿eh? Lo único que aquí, pues bueno, tal vez se pronunciaba más. ¿Por qué? Porque ellos aquí ya habían conocido a Cristo y tenían las directrices que Jesús les deja, ¿eh? Y todo eso es lo que más aún les mueve a obrar en consecuencia, hacia el bien, ¿verdad? Vamos adelante. Se nos habla aquí acerca de una mujer en el lunes, el ministerio y el testimonio de Dorcas. Una mujer que se dedicaba toda su vida a confeccionar ropas para ayudar y vestir al desnudo, ¿eh? Pero hay aquí que esta mujer contrae una enfermedad y fallece. Y Pedro, que parece ser que estaba por ahí cerca, ¿verdad?, es invitado a venir a Jope, donde había esta mujer que había fallecido. Y le enseñan a Pedro, mira, todo lo que esta mujer hacía, los lienzos, las ropas que ella confeccionaba para los necesitados, ¿eh? Y Pedro, en el nombre del Señor, obraría un milagro, puesto que la devuelve a la vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los que obran bien, el Señor los cuidará y todo les irá bien, y si mueren serán resucitados para que sigan la labor. ¿Quiere decir esto? Bueno, fue una experiencia singular. Fue una experiencia singular que yo supongo que incluso al mismo Pedro le conmovió, ¿verdad? Ver la dedicación de aquella hermana por los hermanos necesitados que había, vestirles y ofrecerles todo, y eso fue lo que le motivó, pues, el pedir al Señor que la restituyera la vida para que pudiera seguir con esa labor. El Señor lo permitió. Ella fue resucitada y continuó con esa voluntariosidad que ella tenía, ¿eh? Pero ya digo, eso no quiere decir de que todo aquel que haga el bien
pues va a recibir solo bendiciones y todo le irá bien. Tendrá problemas. Tendrá problemas porque sobre todo el camino del cristiano lleva problemas. El Señor te dijo, no he venido a traer paz, sino espada. Incluso vemos aquellos que están trabajando a veces en ONGs u otros lugares, tienen problemas de persecución, de secuestros, de muerte, tienen problemas. Porque no en todos los lugares es aceptada esa misión. Si nos vamos ya según qué países hispanos, bueno, ya es tremendo, ¿verdad? Cómo los secuestran o les quitan la vida, etc. Es tremendo. Por eso quiere decir que no todo el que anda en el camino del Señor, pues todo le irá bien. También habrán tropiezos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un enemigo que se encarga. Al enemigo no le gusta que se hagan estas cosas. Y él se encarga pues de poner esos tropiezos. No sé si queréis comentar algo respecto a esto. Si no... A ver, Luis. Desde luego, para el cristiano hay tropiezos en la vida, ¿no? Muchos tropiezos, efectivamente. Muchas cosas de este mundo se te ponen en contra, pero evidentemente todo queda compensado con creces, ¿no? Con el nuevo amor que descubres con Cristo, claro. Y desde luego con esa relación que te hace crecer y te llena, ¿no? Realmente. Yo veo más sufrido el hecho de no creer en nada y estar en este mundo realmente, ¿no? Eso sí para mí es sufrir realmente y es pasarlo mal, porque al final no tener ninguna esperanza a tu malestar es algo terrible, ¿no? Es algo que realmente te desespera y te puede llevar a la locura y a la desesperanza más absoluta, ¿no? Es la ventaja que tiene el cristiano, ¿verdad? Al tener esa esperanza, pues entonces esas cosas negativas que salen en la vida, pues lo lleva de otra manera. ¿Por qué? Pues que lo pone en oración y sabe que el Señor lo atenderá. Y si el Señor no obra, pero bueno, sabe que por lo menos ahí tiene un consuelo. Y tendrá ayuda en el momento dado. Porque decimos que el Señor permite la prueba, pero dice que juntamente con la prueba también ofrece la salida. Es decir, que no estaremos siempre en la prueba. El Señor nos librará de ella. Cuando Él crea conveniente y de la forma que Él crea conveniente. No, Señor, quítame esto y ¡bum!, el Señor ya lo hace, ¿no? Él lo hará en el momento oportuno que crea conveniente para cada uno. La lección sigue hablando en el martes acerca de dar como una forma de compartir. Y aquí se habla acerca del Concilio de Jerusalén. Bueno, ¿de qué se trató el Concilio de Jerusalén? ¿Os acordáis que Pablo tuvo que ir allá porque había un problema? Que había muchos judíos que se convertían al cristianismo, pero ellos seguían la ley mosaica. ¿Y qué hacían? Obligaban a todos los que se iban convirtiendo, aunque no fueran judíos, a que se circuncidaran. Entonces tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén. No sé dónde lo celebrarían, porque supongo que habría mucha gente en ese concilio. Pero se reunieron. Y bueno, determinaron pues algunas cosas que debía hacerse con esos nuevos conversos, que no se les obligara a eso, etc. Pero luego parece ser que Pablo escribe en Gálatas 2:10, dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, que esto en el libro de los Hechos, cuando narra esa experiencia del concilio, no menciona. Pero en cambio, en Gálatas, Pablo escribe que nos sugirieron que obrásemos por los pobres. Cosa dice que he intentado con diligencia hacer. Y realmente, Pablo lo hacía todo eso. Y escritos hay, ¿verdad?, de cómo él ayudaba, ¿verdad?, en ocasiones. Pero es destacable esto, ¿no?, que en el concilio en sí no se menciona, ¿no?, cuando se habla acerca del concilio, pero parece ser que reciben esta orden también de ayudar a los pobres. Y bueno, es normal. Si tenían que aprender de alguien, ese alguien era Jesús. Y Jesús es lo primero que hacía, ayudar a los necesitados. Por lo tanto, ellos como seguidores, como discípulos, tenían que hacer lo mismo.
Por eso se les dio la virtud de poder obrar milagros. ¿Bien? Y los discípulos hacían milagros. Pedro, Juan y tantos otros obraban milagros. ¿Bien? Porque lo aprendieron pues de su Señor. Aquí se nos habla acerca, dice, que es algo que él mencionó, Pablo, la historia acerca del maná, el maná que caía en el desierto. Dice que esto pues era una forma que el Señor tenía pues de atender a su pueblo para que no pasasen necesidad. Estaban en un lugar desértico, no había comida, no había agua en abundancia, y el Señor tenía que obrar milagros. Por eso no es de extrañar que tuviesen pan durante 40 años a diario hasta que entraron en Canaán, y que en momentos oportunos el Señor hiciese milagros haciendo brotar agua de peñas, de rocas, como la roca de Oreb y Mara, aquellas aguas amargas que tuvieron que echar un árbol, ¿verdad? Y se endulzaron, etc. Eso demuestra cómo el Señor los atendía a pesar de ser un pueblo rebelde como eran. Pero eran el pueblo de Dios. Mirad, ahora en el año bíblico estoy leyendo Ezequiel. Y estoy leyendo pues como ya el pueblo ha sido deportado por esa rebelión contra el Señor, ¿verdad? Pero con todo y con eso, el Señor no les abandona. Es decir, que el Señor se deporta junto a ellos, se va con ellos allá. Por eso no es de extrañar que Daniel tenga esas visiones, ¿verdad? Allá en Babilonia. Ezequiel, que también estaba allí, y era un sacerdote Ezequiel, recordemos. Debía ser un sacerdote, pero estaba exiliado. Cómo el Señor los visitaba y cómo el Señor no los abandonaba. Sufrieron esa pena por su desobediencia, pero con todo y con eso el corazón del Señor estaba con ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros individualmente a veces podemos cometer un pecado. ¿Pero eso quiere decir que el Señor se apartará de nosotros? No. El Señor, si nos arrepentimos, nos buscará y nos perdonará. Y nos seguirá amando como hijos suyos que somos. ¿Quién lo hace eso en la tierra? ¿Quién lo puede hacer eso en la tierra? Solo un Dios de amor puede hacer eso. Es tremendo. El gran Dios que sin duda alguna tenemos. Es tremendo. Eso de Pablo, de no te olvides de los pobres, supuestamente cuando se eligió al Papa Francisco, todos los cardenales le hicieron esa petición. No te olvides de los pobres. Y obviamente que lo está llevando a cabo, está llenando el mundo de pobres, ¿no? Sí, ya lo estamos viendo, ¿no? Amazonas... Es una frase que a mí particularmente me hizo mucha gracia, porque todos le decían lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Que todos piensan en lo mismo a la vez? ¿Son inspirados por el Espíritu Santo? ¿O es que ya saben por dónde tiene que ir el percal? Pero una vez más, siempre vendiendo esa imagen que el Papa está cumpliendo a la perfección teóricamente, porque en la práctica da minutas de menudencias. Pero queda muy bien públicamente. Sí. Por eso tiene esa boca que habla grandes cosas, ¿verdad? Hace tantos prodigios y todos los pueblos pues están ahí en pos de él, ¿no? Es tremendo. Cuando descubran el engaño, qué bofetada será para ellos, ¿verdad? Lo descubrirán tarde, ya no tendrán nada que hacer. Es tremendo, En el apartado del miércoles, que dice Guía Paulina para vivir y amar correctamente, se habla aquí acerca del capítulo 12 de Romanos. No es muy extenso, me gustaría leerlo y extraer, porque aquí no habla solo de ayuda al necesitado, habla de otras muchas cosas. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que sacrificarnos? No. Quiere decir que tenemos que darnos a Él
como nuestro dueño que es, porque Él nos ha comprado, le pertenecemos, nos ha redimido. Pues tenemos, una vez le hemos conocido, somos de Él y tenemos que vivir conforme a su voluntad. Ese es el culto racional, vivir conforme a su voluntad. Dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo se refiere, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Cuando conocemos el Evangelio, en nosotros hay unas nuevas ideas, ¿verdad? Hay una nueva educación, hay un nuevo entendimiento que va cambiando toda nuestra vida. Y aquellos que nos conocen o nos han conocido, tú eres diferente, tú has cambiado, se dan cuenta que hay un cambio a mejor. A muchos les duele ese cambio y te ponen trabas. A veces en la familia, ¿verdad?, ponen trabas. Pero hay que hacer ese cambio. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuidado. Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengamos un concepto más alto del que debemos tener de nosotros mismos. Es que yo, aquello de enorgullecernos, es que yo sé tanto y yo... No, cuidado, hay que ser humildes. Pero fijaros que está hablando de muchas cosas aquí Pablo en este capítulo. Después de hablar de la ley, etcétera, etcétera. Ahora habla un poquito de todo un poco. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma... no, me he pasado uno, ¿verdad? No, voy bien. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y es verdad, eso lo sabemos, ¿verdad? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, él hace la alegoría del cuerpo humano. Tiene muchos miembros, ¿verdad? Brazos, piernas, y cada cual sirve para una cosa, o cosas distintas, ¿verdad? Dice asimismo, todos formamos un cuerpo en Cristo. Es decir, todos somos parte. Por eso él luego dice que si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y todo el cuerpo tiene que estar por ese miembro, y apoyarle, y orar con él, y ayudarle. Dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de profecía. Y en aquellos tiempos había profetas. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Fijaros, igual que hoy los gobernantes, ¿verdad? El que preside con solicitud, el que misericordia con alegría, exactamente igual que hoy, la sociedad moderna. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No sea disfrazado, no hagamos ver que amamos, porque por los frutos se verá si amamos o no amamos, ¿verdad? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, preferir estar con un hermano en la fe que con cualquier otro. Porque realmente somos familia en Cristo. Y la familia sabemos que hoy está muy de boga, ¿no? La familia, sobre todo. Bueno, es algo que está moviendo el Papa también, ¿no? La unión familiar, y que si un miembro es atacado, pues tiene que defenderse, o los demás tienen que defenderlo. Bueno, eso es lo que dice el Papa. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En todo lo que hagamos, servir al Señor. Perdona, ahora que has dicho esto del Papa, ¿sí? Me ha venido a la cabeza que precisamente en una de sus pláticas dijo que si alguien se ponía con su madre le daría un puño,
puñetazo, ¿no? Luego, claro, tuvo que matizar lo que quería decir, como siempre, cuando mete la pata, ¿no? Sí. Cuando mete la pata, luego tiene que rectificar, ¿eh? Habla más de la cuenta a veces, sí. Y es interesante porque lo dijo a raíz de las famosas burlas de este periódico francés a Mahoma. Digamos, como que de alguna manera, vale, no justificaba el hecho de los atentados después, pero que, bueno, si alguien se mete también con mi madre, yo le doy un puñetazo, ¿eh? Sí, amor fraternal. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza que tenemos, que es el retorno de Cristo, ¿verdad? Sufridos en la tribulación, es decir, adaptados, conformados. Sabemos que como cristianos vamos a tener tribulación. Si no hay tribulación, cuidado, hagamos un examen de nuestra vida espiritual, ¿eh? Que si no hay tribulación, hay algo que al diablo ya le va bien y por eso no pone trabas, ¿eh? Constantes en la oración, constantes, perseverantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, compartiendo con los santos. Bendecid, y aquí dice lo mismo que dijo Jesús, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué fácil, ¿no? Bendecir a los que os persiguen, aquellos que os maldigan, tú devolver bendición. Qué fácil, ¿eh? Esto lo dijo Jesús. Y Él se hace eco y repite estas cosas. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Gozos hay muchos en el mundo y en los hermanos. Un hermano, mira, el hermano ha encontrado trabajo, le dan el sábado. Aleluya, gloria a Dios, amén. Gozámonos, ¿eh? Pero si tiene problemas por salud, por pérdidas familiares, etcétera, llorar con el que llora también, ¿eh? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Cuidado esto, ¿eh? También. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagar mal con mal. ¿Eh? Y el corazón humano siempre es movido ¿a qué? A la venganza, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me has hecho esto? Pues yo el doble, yo te haré más, ¿eh? Pero este no es el pensamiento que Jesús nos dejó, que la Biblia lleva, ¿eh? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso quiere decir rehuir a veces reyertas, ¿verdad? Discusiones que pueden llegar a mayores, ¿verdad? Rehuir esas cosas para estar en paz, si es posible, con todos los hombres. Es difícil, y más en este mundo, pero como cristianos debemos intentarlo, ¿eh? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y hay un dicho en catalán que dice, el que la fa la paga, ¿verdad? Y desde luego el Señor esto lo lleva tajante, ¿verdad? Cuando alguien toca a uno de sus hijos, el Señor pasa cuentas con esa persona. Tarde o temprano pasa cuentas. Y si no las pasa en esta vida, las pasará en el lago de fuego. Es así. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Quién va a hacer eso por un enemigo? Te ha hecho un mal y encima le das un plato de comida. Mira, hay una experiencia que vivimos en casa hace muchos años ya. Nosotros antes vivíamos en Figueras. Y allá en Figueras, mi padre, que era pintor, cogió a un hombre, y Víctor se acordará de ello, ¿verdad? ¿No? Él cogió a un hombre y le dijo, mira, en vez de asegurarme,
pues me das un poquito más de sueldo y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo así. Y lo hicieron así. Pero resulta que aquel hombre pues luego se juntó con una mujer y aquella mujer pues bueno, era codiciosa, ¿no? Y, sí, sácale, que no te ha asegurado, sácale lo que puedas, denúncialo y tal. Y bueno, y aquel hombre pues cogió y lo denunció a mi padre. A mi padre le cayó pues un buen palo a tal punto que nos fuimos de Figueras y vinimos a Gerona porque quería olvidarse de toda la vida de allí, ¿no? Pues con el tiempo, este hombre vino a casa, aquí a Gerona, y en la mesa tuvo un plato de comida. Y mi padre aún no era adventista, ¿eh? Aún no era adventista, pero en su corazón había algo. Por eso luego se hizo adventista, ¿no? En su corazón había algo, ¿eh? Es decir, en vez de rechazarlo, en vez de rechazarlo, lo admitió en casa y le puso el plato de comida. Y lo perdonó. Y aún no era cristiano, aún no era adventista, ¿eh? ¿De qué enseñanza? Y es lo que aquí dice, ¿verdad? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿eh? Y esto en casa ocurrió. Eso en casa ocurrió, ¿eh? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No se puede vencer lo malo con más malo, la guerra con más guerra. Eso no va a ninguna parte, al contrario, deteriora más, ¿eh? Y ese es el pensamiento que tiene el ser humano, ¿verdad? Por eso los países se arman y se rearman, ¿verdad? Porque cuanto más tenga, el otro me temerá y no se meterá conmigo. Y si se mete, pues yo el doble, ¿eh? Es así. Y fijaros, la enseñanza bíblica como es totalmente distinta de lo que nos tiene acostumbrado la sociedad, ¿eh? Por eso cuando estudiamos Apocalipsis 18, que hablábamos de esos magnates de la tierra, ¿verdad?, que tienen a todo el mundo sometido, engañado, ¿eh? Provocan guerras por aquí, plagas por allá, enfermedades, tantas cosas, para luego ellos hacer negocio, ¿eh? Es tremendo. Cómo el Señor no va a pasar cuentas con ellos. ¿Cómo no lo va a hacer? Sí. Desde luego, la solución para el ser humano, como siempre, pasa por elevar la mirada al cielo y Ahí está. Darte cuenta, en primer lugar, de dónde está la verdad. Esto es un primer paso muy importante y a partir de aquí seguir el recorrido y hasta poder alzar la mirada al cielo y no estar siempre pendiente de las cosas de la tierra, que es lo que te acaba siempre hundiendo en el fango, ¿no? Y siempre te acaba despertando en ti lo peor, ¿no? Sí, 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 sí. Por tanto, es una labor que debemos realmente de hacer, ¿no? De poder transmitir a las personas, por un lado, ese conocimiento, ¿no?, adaptado a ellas para que puedan tirar del hilo y luego transmitirlo tú habiendo también hecho a su vez tu trabajo de convertirte y de demostrar un carácter también afable, ¿no? Un carácter amable con esa persona y incluso pues amoroso, ¿por qué no, no? Es la única solución que hay, lo demás Exacto. es realmente... Bueno, es lo que muestra este capítulo que se titula Deberes cristianos, ¿eh? Subtitulado como Deberes cristianos, es decir, cómo el cristiano tiene que ir cambiando una vez conoce al Señor y ser de esta forma. Ser dadivoso, ser perdonador, no ser rencilloso, ¿verdad?, ni vengativo, y de esta forma da un testimonio, que aquel que lo vea, pues sienta que hay algo diferente ahí y quiera conocer ese algo, ¿eh? Al final, si vemos, Jesús, que venció al diablo, lo venció así, venció al mal con el bien. Exacto. Y eso que a veces decía, bendecid y no maldigáis. Y uno ve a veces estos pastores mediáticos, algunos que son muy famosos y que mueven millones, por ahí van a África especialmente, y que maldicen de una manera pero directa a cualquier opositor, a cualquiera que critica el ministerio, se paran con toda solemnidad y dicen, yo maldigo, y así empiezan. Otros que maldicen al diablo directo, ni siquiera Jesús dice que profirió maldición, ni siquiera Jesús. Pero increíblemente mueven millones y millones de personas y también de dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, es una falsa religión cristiana entonces, porque no tienen esos deberes cristianos, ¿eh?, en vivencia, en sus vidas. Yo quería comentar algo acerca Sí. de bueno, lo que estaba diciendo Luis, ¿no? Estamos hablando de los deberes comunes de la vida o lo que nos manda el Señor.
muchas veces nos afanamos, lo que decía, por las cosas de esta tierra. Por eso Jesús nos dice, poned vuestra mira en las cosas de arriba, porque sabe que de esa manera no vamos a ir mal, solamente de esa manera podremos ir bien. Y nos afanamos a las cosas de esta tierra, que no quiere decir que las cosas de esta tierra todas sean malas, porque no lo son, porque claro, tenemos que vivir, tenemos que comer y muchas cosas más, ¿no?, que hacemos cada uno de los seres humanos, pero al afanarnos tanto por lo de esta tierra, que al fin y al cabo será perecedero, obviamente todo será destruido. Todo será destruido. Dios suple nuestras necesidades, por eso es que nos dice poner las cosas, poned vuestra mira en las cosas de arriba, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces, pero ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos dentro de nosotros mismos ese egoísmo, ¿no?, de mirarnos solamente para nosotros, aunque a veces no parezca, miramos solamente lo que hay en nuestro interior, lo que nosotros necesitamos, y todo eso pues viene a hacer que tengamos ciertas las necesidades, ¿no? Pero al mirarnos siempre egoístamente de que yo necesito esto, de que me hace falta esto, de que tengo que hacer esto y lo otro, perdemos de vista a Dios. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestros deberes diarios, ¿cuáles son? Lo primordial es la oración. Lo primordial es el estudio de la palabra de Dios. Es el compartir el evangelio, ¿no? Y Dios de esa manera nos va ayudando a que podamos ir supliendo las necesidades. Al final, cuando venga la persecución o cuando las cosas se pongan más mal de lo que ya están, pues Dios nos irá ayudando a salir adelante. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estar viendo ahora el cielo, porque cuando vengan esos momentos, por ejemplo, de que te toque salir corriendo o que estés en una mazmorra o que en las cuevas, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a dirigir tu mirada? Pues a lo que has estado contemplando siempre, el cielo, porque esa es la esperanza del cristiano. Si no, de nada sirve estar en esto, ¿no? Entonces, lo primordial es eso, no afanarnos por las cosas de esta tierra y buscar, ¿no?, las cosas de arriba. Por eso Elena White habla de que debemos de siempre contemplar, por ejemplo, a Cristo, contemplar esas escenas del Calvario, porque eso nos hace ver de que, bueno, lo que pasamos aquí en esta tierra no es nada comparado con lo que sufrió el Salvador. Contemplar también las cosas que vienen, lo bueno, ¿no? La esperanza del cristiano de ver a Cristo, de vivir para siempre una vida mejor, una vida fuera de sufrimiento. Entonces nos vamos haciendo la idea y nos vamos relacionando con esa idea, y entonces cuando venga Cristo ya esa idea está formada en nosotros, ya no nos costará. Si no la hemos formado aquí en la tierra, ahí arriba no podremos irla a formar. Es los caracteres, ¿no?, también. Sí. Apocalipsis 18, 6 y 7. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, y prepararle a ella el doble. Cuanto ella sea glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Bueno, esto se está refiriendo pues a... Ya. Bueno, es que esto en síntesis es el resultado que obtendrá por su actuación, ¿no? Ella ha estado, este poder, que aquí se habla de Babilonia, que sabemos que es el poder papal, ¿no?, católico, apostólico, romano, cómo ha estado abusando de la sociedad a través de tantos años, miles ya, pues al final todo eso se le volverá en contra. Por lo que antes estábamos comentando, cuando las gentes que ahora van en pos de él se den cuenta del engaño que han sufrido, que se han equivocado de seguidor o de guía, se han equivocado de guía, pues entonces se volverán contra ella.
Ya vimos que en el mismo capítulo menciona cómo se levantarán contra ella y la quemarán incluso, ¿no? La quemarán a fuego. Es decir, que el mal que ella ha hecho se volverá contra ella por sí misma, porque las gentes abrirán, se les caerá la venda de los ojos y verán el engaño en el que han estado expuestos y el tremendo mal que ha hecho esta bestia en el mundo. Por eso recibirá esa parte. No sé si con esto le respondo. Sí, y además, claro, todo esto va acompañado a las plagas. Claro. O sea, que van a recibir por todos lados. Claro. Y además es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios es un Dios de amor y las plagas no las manda Él, sino los que las manda el diablo. No, perdonad. Las plagas vienen del cielo y las manda el Señor, como las mandó a Sodoma, como las mandó a Gomorra, como mandó la destrucción del mundo antiguo. También dicen que fue Satanás el que lo hizo. No, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, que cuando ve que el corazón humano no cambia, pone fin, hasta aquí y punto. Y lo hizo en el diluvio, lo hizo en Sodoma y lo hará con esa bestia, con ese poder. Si no lo hace, termina perjudicando a otros. Claro, entonces sobre todo al pueblo de Dios. Permite que ese poder siga haciendo daño y siga haciendo sufrir, y claro, por eso ha puesto un límite. Y el límite, que son 1260 años, y luego hay 3 años y medio, dentro de esos 6000 años, pero de ahí no pasas. Cuando eso se termine, de ahí no pasas. Porque si no, sería un sufrir, un sin vivir. ¿Cuánta gente más tendría que morir? Dios tiene que poner un límite. También es un acto bueno y de misericordia acabar con una persona que, digamos, no quiere reaccionar y su negativa, Dios sabe que la iría hundiendo en el fango hasta tal punto que sería una verdadera tortura a la vida para esa persona, ¿no? Por tanto, Dios no puede permitir infinitamente tampoco que este universo ande en el error, Claro, ¿no? claro. Por tanto, es algo, un acto de misericordia, un acto Claro. de bondad también, ¿no? Porque yo me imagino que a Dios lo último que querría es destruir a sus propias criaturas. Mirad, Pero es un acto de bondad también, ¿no? según el espíritu de profecía, cuando Jesús venga por tercera vez, que haya descendido la nueva Jerusalén, dice que todos los impíos, ¿qué harán? Se pondrán de rodillas ante el Creador y le reconocerán como justo y misericordioso, porque sabrán que el castigo que les va a venir encima es merecido, porque se lo han ganado. Han tenido oportunidad de aceptar la invitación a la salvación y no han querido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Sí, Macusí, hala, pasa, te la doy igual. ¿Para qué? Para que siga allí pervirtiendo y haciendo daño, sufriendo él y haciendo sufrir a otros. No, por misericordia a que esa persona termine su vida de desolación, de daño, etcétera, pondrá fin. Y pondrá fin por ese lago de fuego que a la vez que ahora purificará toda esta tierra contaminada por todos los hechos. No solo por el pecado, sino por todo lo que el hombre en sí ha hecho con ella. Tendrá que quemar toda esta tierra para rehacerla de nuevo. Por eso dice nueva tierra, porque el Señor la volverá a crear sin dejar rastro de lo que ha habido hasta hoy. Pero eso es por misericordia. Es un Dios de amor. Él nos da una ley, y esa ley será la norma del juicio. Por mucho que a muchos les pese, esos 10 mandamientos, incluyendo el sábado, es la norma del juicio. Los que no han andado conforme a ellos no gozarán la eternidad, no gozarán. ¿Y por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque no se han ganado el derecho, no han optado a ese derecho, no han querido ese derecho. ¿Y Dios es malo por eso? Hay razonamientos que de verdad cuesta entender, Como la mente humana a veces inquiere en cosas que dices, pero tan claro que es, ¿no? Pero bueno, Mira, ¿es así? aquí vemos sobre ese versículo de darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. Esto viene en relación, en el versículo 4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes. Bueno,
también es un llamado al pueblo de Dios. Dios le está hablando al pueblo de Dios, también nos está hablando a nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia esa Babilonia? ¿Qué hacemos? ¿Le echamos flores? La Biblia habla que dice que al perverso trátalo firme, inclusive alguna traducción puede decir trátalo severamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con Babilonia? Porque también nos está diciendo a nosotros darle de esa manera. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos tomar? A veces cuando se critica, ¿no?, a nosotros de, ¿por qué hablan tan así? ¿Por qué se le habla tan mal al Papa? O a esto, a lo otro, o a toda la apostasía en general. Pero es que la Biblia lo está diciendo. Entonces nosotros debemos denunciar claramente, con toda vehemencia y severidad, a esta Babilonia. Mira, y sabemos que Babilonia cada vez incluye más cosas. Este fin de semana estuvimos con Luis y Ana, también Laura, visitando unos hermanos muy queridos, Javier y María. Y en referencia al tema de la iglesia adventista, María, nos cuenta que cierta persona de la iglesia le dice, bueno, pero ustedes ¿por qué nos critican? ¿Por qué nos critican tanto? Y ella le dice de una manera muy clara, dice, nosotros no los criticamos, nosotros no estamos criticando, estamos denunciando, porque lo que están haciendo es denunciable. Y es una gran verdad. Si se criticaría, inclusive constructivamente, es con la esperanza de que algo pueda cambiar. Claro. Pero ya ni para la Iglesia Católica ni para la Iglesia Adventista organizada ya no hay posibilidad de cambio. Y lo único que queda hacer es denunciar con toda justicia y por mandato de Dios. Así es. Por eso ese concepto de esa justicia divina está mal comprendido por muchos, por muchos. Yo que estoy en redes sociales, es tremendo que incluso hermanos adventistas opinen de esta manera, ¿no? Que Dios, no, si es un Dios de amor, no puede hacer esto y tal. Pero es que, ¿de dónde lo sacas? Es que solo tienes que leer. ¿Crees en Elena White? Pues oye, lo deja muy claro en todos sus escritos. Ahora, si no lo crees, pues que muchos adventistas no creen en ella, pero ya por la Biblia es suficiente, ya para ver cómo el Señor es suficiente. Pero hay muchos que les parece pues que no acaban de entenderlo, y ellos no ven a ese Dios de esa forma, y se engañan a sí mismos. Quizá lo que deberíamos hacer es partir de que Dios dio la vida por nosotros y a partir de aquí ordenar lo demás, ¿no? Ordenar los demás actos que Dios puede hacer por nosotros y juzgarlos en función de salud, en vez de empezar por el sitio equivocado, que es empezar por esos juicios en Sodoma y Gomorra, quizá, ¿no? Primero entiende que Dios dio la vida por ti, entiende la magnitud de ese acto y después, en todo caso, con esa luz, mira lo otro. No al revés, porque si no, entonces, si lo ves al revés, claro, te puedes meter en un problema, ¿no? Claro, y además que lo vemos por la misma Biblia, ¿no? Llegaremos a eso, no lo hemos estudiado. Cómo el Señor al final formará dos grupos, ¿no? Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. No todos serán salvos. Uno será el grupo de salvos, pero el otro será el grupo de perdidos. ¿Por qué? ¿Porque es un capricho del Señor que quiere que estos se pierdan? No. Han tenido la misma opción que han tenido los otros para seguir en los caminos del Señor y salvarse, pero no han querido, lo han rechazado. No han hecho caso de ese sacrificio de Cristo. No lo toman para sí. Cristo no es mi Salvador, piensan ellos. Pues entonces, ¿Dios los va a salvar así? No, porque su voluntad es querer perderse. Dios no puede ir contra su voluntad porque nos da libre albedrío para que decidamos si queremos salvarnos o perdernos. Y en nosotros está. Suficiente paciencia tiene. La vida de una persona es larga. A pesar de que no vivimos 1000 años como vivían los antediluvianos, pero vivimos unos ciertos años, y en cuántas ocasiones el Señor no nos da oportunidades para que le busquemos, para que le aceptemos. Y no. ¿Y qué va a hacer Él? No, pues yo te salvo igual. No, porque es ir contra sus principios. Sería obligar a esa persona a andar una senda que no quiere andar. Por lo tanto, no quieres salvarte, pues tu destino será la destrucción. Para siempre jamás, nunca más volverás a existir.
Mientras que si haces su voluntad, cumpliendo esos mandamientos y todos los requerimientos que el Señor demanda de ti, pues disfrutarás la eternidad allá en el cielo con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con los ángeles, con los mundos creados, que habrá millones de mundos creados, ya que el universo es inmenso, inacabable. Disfrutarás de eso por toda la eternidad. Pues, ¿para qué vas a estar aquí ahora 40, 50, 60, 80 años, 90 años peleándote con Dios, pudiendo ganar eso? ¿Es Dios injusto entonces luego? Él tiene que obrar en consecuencia y nunca va a violentar a nadie haciéndole tomar un camino que no quiere tomar. Por eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, tocando la mente, tocando, llamando, está ahí, intentando convertir a las almas. Pero si ellos no quieren, pues llegará un punto en que el Espíritu Santo marchará de esa persona y se le acabará su oportunidad. Y es así. Que no lo quiera entender, bueno, no sé, que lo ponga en oración, que lea la Biblia, que lea Ellen White y comprenderá que las cosas realmente son así. Y bien, la escuela sabática pues ya termina aquí con el libro de Santiago, el cual aquí habla pues de esos ricos que oprimen a los pobres, etcétera. Bueno, algo que vemos cada día, ¿no? Lo vemos en las sociedades, tantos países que hay miserables. ¿Por qué? Porque el gobernante se queda las ayudas que vienen de afuera, ¿verdad? Y el pueblo muriéndose de hambre. No hay trabajo, no hay sanidad, no hay educación, no hay nada, ¿verdad? Es así. Pero Santiago también dice aquí: aullad ricos por las miserias que os vendrán, porque habéis abusado de ese pobre, no le habéis pagado el salario que le correspondía, y pasarán cuentas con el Señor, y las cuentas para ellos serán sin duda alguna negativas. Y la lección termina el viernes con unas notas aquí, unas citas de Ellen White, deseado de todas las gentes y Hechos de los Apóstoles, que dicen: el Salvador dio su vida preciosa para establecer una iglesia capaz de cuidar de las almas entristecidas y tentadas. Un grupo de creyentes puede ser pobre, sin educación y desconocido. Sin embargo, estando en Cristo, puede hacer en el hogar, el vecindario y en la iglesia, aún en regiones lejanas, una obra cuyos resultados serán tan abarcadores como la eternidad. Y ese es el papel que tenemos como creyentes. Allí donde estamos podemos ser una bendición para los que nos rodean, una luz para ellos, siempre y cuando aprovechemos la ocasión y siempre y cuando andemos como corresponde. Claro, si te ven que eres marrullero y que hablas mal, y dirán, este es uno más del montón, ¿no? Pero si te ven cosas distintas, cordial, educado, etcétera, dirán, aquí hay algo. La siguiente nota dice: la liberalidad abnegada provocaba en la iglesia primitiva arrebatos de gozo, porque los creyentes sabían que sus esfuerzos ayudaban a enviar el mensaje evangélico a los que estaban en tinieblas. Su benevolencia testificaba que no habían recibido en vano la gracia de Dios. ¿Qué podía producir semejante liberalidad sino la santificación del Espíritu? A ojos de los creyentes y de los incrédulos era un milagro de la gracia. Claro, claro. Cuando veían esas personas que tenían esa liberalidad entre ellos y que aquel que entraba igualmente la recibía, ¿dónde lo encontraban eso? En ningún lugar. En ningún lugar. Claro, ahí está. Para ellos era un camino para obtener almas para Cristo, con su testimonio, con su ejemplo. Bien, hasta aquí pues la escuela sabática. No sé si tenéis algún comentario que añadir. Quisiera añadir algo y leer un par de partes del final de la escuela sabática, Sí, para ver cómo siguen la tónica, digamos, de lo que realmente está promoviendo el papado. Ya. En la parte que habla de Santiago,
Dice, el autor de Santiago estaba ansioso por recordarles a sus lectores cristianos que no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, habla de Santiago 1:22. Y que la religión que realmente importa, la que es pura y duradera a los ojos de Dios, se centra en cuidar a los necesitados y oprimidos y resistir las influencias corruptoras de la sociedad que los rodea, ¿no? Es decir, lo más importante es eso, ¿no? Cuidar, bueno. Sí. Y después al final habla en el resumen y dice, habla de las escrituras hebreas. La iglesia primitiva era un nuevo tipo de comunidad que compartía lo que tenía con los necesitados, tanto dentro como fuera de su comunidad. Mediante el ejemplo y las enseñanzas registradas en sus cartas a estas iglesias, los primeros dirigentes cristianos instaron a los creyentes a vivir siendo fieles y serviciales, especialmente con los necesitados. Entonces, ellos utilizan esa carta de Santiago para decir que lo que realmente importa es esto, ayudar a los necesitados tanto dentro y fuera, ese tipo de obra social, ¿no? Yeah. Tenemos que tener claro que Santiago le estaba hablando mucho a esa hipocresía tipo farisaica, de hablar mucho y no hacer nada. Yeah. Pero no decía que, no, lo importante es hablar menos y hacer más. Eso es lo que está diciendo el Papa. Cuando veíamos esto, que la iglesia se ocupaba tanto de los de dentro como los de afuera, de ayudar a los necesitados, nosotros veíamos recién cómo lo que vendían, por ejemplo, dice que se ponía a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Según su necesidad. Pero está hablando de los de adentro. Sí, sí. Si nosotros vemos, la Biblia siempre habla de eso, de priorizar siempre a la familia de Dios. Sí. A ver, obviamente que nosotros, si Dios nos pone una persona, sea quien sea, de donde sea, y tiene una necesidad física, una necesidad material, y podemos suplirla, debemos hacerlo. Claro. Pero siempre está en la intención de poder ganarlo, no simplemente eso y ya está, de poder ganarlo para Cristo. Pero aquí se está haciendo algo que me parece realmente con un espíritu tan contrario al de Jesucristo. Estamos viendo que se está siguiendo hace un tiempo ese discurso de hablar menos y hacer más. No predicar tanto, sino hacer buenas acciones. Claro. Porque lo demás sería proselitismo y no se puede hacer hoy. Exactamente. La iglesia, nosotros estamos llamados, Jesús siempre de alguna manera Dios se ha encargado de que su iglesia fiel sea materialmente bastante pobre. Pedro y Juan le dijeron a alguien que estaba muy necesitado, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Nosotros damos lo que el mundo no tiene. Lo que el mundo no tiene es el mensaje de la salvación. Claro. No tenemos que darles riquezas porque el mundo en general tiene las riquezas. Sí. Pero acá lo que se está haciendo es que lo que principalmente nosotros tenemos que prepararnos para afuera, para dar para afuera, que es el mensaje, no, esto no. Afuera da buenas obras. Pero lo que la Biblia sí nos dice que prioricemos adentro entre nosotros es el cuidado entre nosotros. ¿Por qué? Porque a bien le gustaría al diablo que nosotros nos gastemos todo el dinero y todos los recursos en gente de afuera y la iglesia se hunda y no podamos dar el mensaje. Pero acá están haciendo al revés. No, mira, para afuera buenas obras. Y el dinero, en vez de para adentro, también para afuera, digamos, ¿no? Es decir, lo que sí realmente tendremos que dar afuera, que es el mensaje, eso no. Y lo que más tendremos que priorizar, que es cuidarnos entre nosotros en las cosas temporales, porque a la iglesia nunca le sobra el dinero, a la iglesia fiel. No, eso dalo al barrio, dalo a la comunidad. Y ahora se están haciendo esas cosas, ¿no? Ayuda al vecindario, ayuda al barrio, levantar, ir a pintarle las casas, las escuelas, se está haciendo totalmente lo contrario a lo que dijo Jesús. Sí. No solo de pan vivirá el hombre, nosotros tenemos que dar lo que tenemos que el mundo no tiene. No lo que el mundo tiene de sobra para quedarnos a nosotros sin nada. Realmente lo que se está haciendo es... yo no voy a creer bajo ningún punto de vista que las personas que escriben esto, que son muy capacitadas, no saben estas cosas. Realmente lo decimos porque lamentablemente y da mucha impotencia saber que la inmensa mayoría no aceptará, pero si hablando de esta manera y decirlo, aunque nos cueste más pedradas, por así decir, alguno más podemos ganar, pues bien vale la pena decir estas cosas. Claro, de esta forma solo vendrán por los panes y los peces, ¿no? Claro, si solo les ofreces ayuda física,
solo vendrán por los panes y los peces. Cuando no hayan panes ni peces, abandonarán. ¿Qué les dijo Jesús a la multitud? Sí, venís a mí porque comisteis, ¿no? No venían a escuchar la palabra, venían a saciar el apetito. ¿eh? Por eso lo que tú estás comentando es así. No es el camino solo ayudar, sino que la ayuda mejor que puedan tener es conocer a Dios, conocer su palabra. La Biblia nos habla de principalmente a nuestra familia de sangre y es lógico que uno priorice la familia. Tanto de sangre a los como de la casa de Dios. Sí, pero obviamente a la casa de Dios. Ese es el cuidado con nuestros recursos. Nosotros debemos ayudar a la causa. Estar fuertes nosotros para poder dar lo que el mundo necesita realmente de nosotros, que es lo que no tiene. La iglesia está haciendo todo para que la gente, la feligresía, haga todo lo contrario. Que no den el mensaje y que los recursos se gasten afuera. Y así la iglesia quedará totalmente, de alguna manera, destruida y hundida. Sí, la espiritualidad descenderá, desaparecerá. Y esta gente y realmente los líderes están siguiendo, obviamente, los pasos papales bajo el liderazgo de todos los grandes infiltrados que hay en la iglesia adventista. Claro, es por ese motivo, es toda esa infiltración lo que está llevando a todo este cambio desde ya hace unos años para acá. Ahora que has dicho esto, No Ellen White escribió también en su tiempo algo parecido en cuestiones de herencia. Y es que había personas que sus parientes para nada eran creyentes. Y ellos, en vez de estar por lo que debían estar, que era entregar para dar más el mensaje, lo que hacían era dejarlo legado a sus parientes, que se lo iban a patear en cuestiones que para nada harían avanzar la obra de Dios, sino todo lo contrario. Y Ellen White instó a la gente a que hiciese testamentos y que si esos casos se daban, pues que dejaran el dinero o las propiedades para el bien de la iglesia, para seguir avanzando en la obra. Esto algunos se lo tomaron muy mal, porque decían, esto solo van por el dinero. Pero claro, esa es la perspectiva corta del que no va más allá viendo las circunstancias del juego entre Satanás y Cristo, que realmente es lo que nos estamos jugando, ¿no? El dinero se puede emplear de diversas formas, positiva o negativa. Dependerá de la mentalidad de cada uno. Lo que antes decía Fanny, ¿dónde tenemos el pensamiento, la mente? ¿no? ¿La tenemos en el cielo o la tenemos en las cosas de la tierra? ¿no? Entonces lo emplearás de una forma o lo emplearás de otra. Bien, que el Señor pues, nos ayude, puesto que hemos intentado dar el aire que le correspondería a la escuela sabática y no siempre el mismo acento que se pone en este trimestre, sino realmente pensar que nuestra carrera cristiana es en primer lugar mi formación espiritual para poder compartir lo que sé con los que no lo saben. Y si lógicamente por el camino puedo ayudar a alguien, pues también hacerlo, no voy a negarme a ello como cristiano. Bien, por lo tanto, que el Señor nos ayude también en esta tarea. Vamos pues a ponernos en pie y a finalizar este primer apartado con una oración. Señor, te damos gracias porque un sábado más estamos aquí con los hermanos estudiando tu palabra. Vemos, Señor, cómo tu palabra es muy diversa, pero todos los ámbitos están escogidos en ella. Sabemos, Señor, cómo tú nos llamas para que seamos una luz para este mundo. Tú nos llamas para que, en primer lugar, estudiemos tu palabra para conocer lo que tú quieres decirnos, para de esta forma vivirlo en nuestras vidas. Y de esta manera, Señor, ser un testimonio vivo para esas personas con las cuales nos codeamos a diario. Señor, que podamos dar el Evangelio a muchos, que aún es tiempo, para que puedan conocerte. Y esas personas, Señor, que tienen esas dudas respecto a tu carácter, respecto a tantas doctrinas, a tantas cosas, Señor, que en oración puedan ver la verdad y puedan cambiar y seguirte como es debido. Señor, que tu paz quede con nosotros y que nos des un buen día del sábado y nos ayudes, Señor, a honrarlo como es debido, sabiendo que este sábado es un anticipo de aquel cielo que viviremos de aquí a muy poquito cuando vengas a buscarnos. Que tu paz quede con nosotros y con todos los hermanos y amigos que nos han seguido en el Internet. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.